Ya regresamos, qué emoción. Justamente estamos hablando del mismo tema, ¿no? Las emociones. Pero ahora viene Daniel con un video donde nos explica y cuenta qué pasa con las emociones. Adelante, Daniel. Feliz. Triste. Neutro. Las emociones. ¿Tú crees que las emociones nos pueden dar una pauta de cómo tratar a los demás? Sí. Por ejemplo. Si estoy feliz, por ejemplo, a mi amigo le puedo tratar feliz, le puedo dar un abrazo. Si estoy enojada, le puedo golpear. O sea que nuestras emociones afectan nuestro entorno y cómo nos comportamos con los demás. Sí. ¿Es necesario controlar nuestras emociones? Sí. ¿Por qué? Si no, ¿qué puede pasar? Porque a veces puede pasar que estás muy enojado, puedes lastimar a alguien o herir a alguien o matarlo. ¿Cómo hace uno o de dónde aprende a controlar sus emociones? Tiene que tener autocontrol, porque si no, ¿cómo no vamos a poder controlar a nosotros mismos? Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra parte y poder respirar un rato, pensar bien lo que vamos a hacer. ¿Tú crees que la educación de nuestros padres es lo que influye en el nivel de control de nuestra emoción? Por una parte sí, pero por otra parte nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque si nuestros papás nos quieren apoyar y nosotros no queremos, no va a poder lograr que nosotros podamos hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez que lloras de la emoción? Sí. ¿En qué ocasión has llorado de la emoción? Cuando ha ganado tu equipo, seguro. Sí. ¿En serio? Sí, en Interbarrios. ¿Qué le recomendarías a la gente que no sabe controlar sus emociones? Que que siempre esté acompañado, que nunca esté solo, porque puede cometer cosas que dentro de unos días se puede arrepentir. ¿Qué te parece si le hacemos la pregunta estudio? Estudio, ¿uno debe controlar sus emociones? Y si es así, ¿cómo las controlamos? Gracias, mi querido Daniel. Esa es precisamente la pregunta que yo también les acabo de hacer a nuestros invitados. ¿Es posible controlar las emociones y cómo lo hacemos? Sí, en el sentido, ahora, lindo el video porque es un video que estamos viendo adolescentes, preadolescentes, entonces también hay que ver las etapas de vida, ¿no? Los adolescentes están en una etapa en donde el descontrol por muchos temas de desarrollo social, hormonal, es bastante complicado y es la parte más dura para los padres. Pero los mismos chicos comentaron de que sí, que ellos mismos podrían controlar y hasta uno dice es bueno estar acompañado. Sí. O sea, que sabe que hay algunas veces exabruptos en las cuales se desborda. Creo que es un tema que se puede enseñar desde los colegios. Yo creo que la base está en la casa. Pero también tiene que haber, y lo dijo una de las chicas, este autocontrol. Pero para eso un poquito lo que tú habías retomado antes era qué tanto yo pienso de esta idea, o sea, cuáles son las ideas que está en mi mente con respecto a una situación. Digamos, si yo tengo cólera, no está mal tener cólera. ¿No es cierto? Es la manera como yo provoco esta cólera lo que podría generar un malestar o una situación grave. Ese es el límite que tenemos que enseñar. No está mal, por ejemplo, tener celos. Pero si yo llego a una celopatía, entonces ese es mi daño. Primero creo que hay que trabajar sobre todo con los chicos o adolescentes, un poco el que reflexionen qué es lo que les pasa, ¿no es cierto? Que se les pasa por la mente o por el corazón, como dicen algunos, cuando se encuentran en una situación, por ejemplo, de frustración. Los celos es una emoción, la envidia es una emoción. También es parte de la envidia. Entonces, cuando a ti te pasa esto que no está dentro de tus estilos y te frustra y no lo puedes hacer, ¿qué es lo primero que te ocurre? ¿Por qué reacción? Entonces, cuando tú un poco verbalizas lo que te pasa, es una buena técnica para empezar a dar a conocer cómo puedes manejar. La verbalización de manera oral ayuda mucho a poder. Pero de manera neutra también me imagino, ¿no? Porque... Y sobre todo a esta edad, ¿no? En la edad, en la infancia, no en la adolescencia. Lo que conocemos como desahogo. Uno tiene que entender al chico, ¿no? Entonces, se podría decir que a manera de justificar su comportamiento, pero
ubicando ese comportamiento en el contexto que se sucedió. Exacto. ¿No? Y aparte cada uno tiene formas distintas. Por ejemplo, los adultos cuando están con mucho estrés, mucha tensión, hay gente que corre, hace ejercicio, o sea, deben de canalizar. Pero creo que antes de canalizar tienen que saber qué es lo que les genera esta sensación, porque muchas veces esto se vuelve a repetir. Entonces, si este evento se vuelve a repetir, ¿qué es lo que tú tendrías que empezar a hacer? No solamente por un tema personal, sino por también el contacto con los demás. Digamos, yo genero relaciones en mi entorno, entonces una persona que empieza a estar descontrolada en el entorno familiar, amical o de pareja, puede empezar a tener ya dificultades en sus propias relaciones sociales. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que empezar a hacer y dejar también en el caso de los niños o adolescentes que se equivoquen, porque uno ha aprendido a controlar, o porque te lo han hecho controlar, pero eso es un tema de aprendizaje también, o sea, la vida te va enseñando también a cómo manejar. Ahora, dentro de esto hay personas que son mucho más efusivas, más complicadas, ¿no es cierto? Y otras personas más dúctiles. O que te favorecen desde la infancia a que tú desarrolles más emociones buenas porque ellos te las están generando y facilitando que las malas. Por ejemplo, el típico papá que deja que su hijo siempre gane. Exacto. ¿No? Se deja ganar, el chiquito va al colegio y tiene la idea de que siempre va a ganar, porque es un campeón, ¿no? Entonces, al momento que pierde, ¿cuál es su reacción? Frustración. Claro. Una frustración total. Exacto. ¿Cómo lo maneja esto? Ahora, el control de las emociones definitivamente es importantísimo, porque he visto incluso que en los avisos de trabajo te dicen, no, o sea, si trabajas bien, bajo presión. Bajo presión. Y eso es lo que estamos viendo en las organizaciones, el tema de la inteligencia emocional. Digamos, este concepto de cómo tú eres una persona capaz de trabajar tus emociones, mantener tus estados de ánimos más o menos equilibrados, controlar el estrés. ¿No es cierto? Saber resolver problemas. Entonces, claro, cuando uno lo ve como un listado, parece un listado del supermercado que es terrible. Pero cuando uno la empieza a trabajar, uno se va empezando a dar cuenta que cuando vas activando bien, los resultados son positivos. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente. Si esto es bueno, lo vas a volver a repetir. Claro. ¿No es Ahora, una manera, hemos hablado del control de las emociones, pero creo que también es importante el otro lado, que es el correcto y apropiado, en este caso, la expresión de las emociones. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay personas, ya yéndonos al otro extremo, que viven más bien inhibiendo sus emociones, controlando sus emociones, digamos como quien dice, comiéndoselas, y esto ya también por otro lado les genera ya una somatización negativa, ¿no? Que se paran enfermando o de repente, sin ir más lejos, ¿no? La sudoración de las manos, o sea, es porque de repente hay también una inhibición ya. Pero una cosa, por ejemplo, Cecilia, es lo que te enseñan, por ejemplo, como tú dices, en la casa, que qué significa, por ejemplo, en la familia que, no sé, la gente se apapache, se bese, se abrace. Es una forma cultural de mostrar. Las culturas muestran diferentes estados de emociones, ¿no es cierto? Lo que hacemos acá no se hace en otro lado y viceversa. Y eso se enseña.